Ahora continuamos con la última ponencia de Genaro Valencia Constantino, doctorado en Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, con su tema El latín en el Colegio Jesuita de Oaxaca, cursos, bibliotecas y manuscritos. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches a todos en los distintos lugares donde se está viendo esto. Agradezco también mucho la invitación a participar en este foro, ¿no? A la doctora Aurelia Vargas Valencia de la UNAM y también a la persona del doctor Maestre de la Universidad de Cádiz. Para mí la verdad es un grato... Es muy grato estar aquí y también agradezco mucho la disponibilidad que tienen por el cambio de horarios que se tuvo que hacer de última hora, así que también lo agradezco. Y quisiera también saludar con mucho cariño a Laura Jiménez, que creo que está también por aquí en línea o presencial, no lo sé, pero sé que también está por aquí viendo. Tengo gratos recuerdos porque hace 11 años, ¿no? Me recibió también con mucho afecto en el País Vasco en un congreso. Entonces, desde ahí nos conocemos, no hemos vuelto a platicar, pero esta también es una ocasión para saludarla. Así que voy a compartir mi pantalla. Bueno, pues en esta ocasión, esta presentación debería estar originalmente también anclada en la mesa de los jesuitas, ¿no? Pero como les digo, por la cuestión de la agenda fue complicado y les agradezco también este cambio de última hora. Voy a hablarles del latín en el Colegio Jesuita de Oaxaca, sus cursos, biblioteca y manuscritos, aprovechando también esta coyuntura del encuentro internacional en la que muchas de estas participaciones justamente van a versar sobre estos repositorios, ¿no? Como lo que nos acaba de contar el padre. Bueno, pues este colegio jesuita de Oaxaca tiene una serie de particularidades y como han nacido muchas de mis investigaciones suelen ser por viajes de conocer una nueva ciudad y me interesa lo que hay respecto del latín y me voy metiendo y profundizando en algunos de estos temas, ¿no? O sea, poesías e inscripciones, o eso también me ha ocupado bastante tiempo, el estudio de latín por parte de los jesuitas en Nueva España, ¿no? Durante este periodo del virreinato. Ahora, aquí hay una particularidad interesante en el caso de Oaxaca, porque la mayor parte, o prácticamente todos los estudios que se han hecho sobre la enseñanza de la gramática latina en el virreinato de la Nueva España, pues tienen como foco las grandes metrópolis. Entonces, viendo aquí el territorio mexicano de color verde, el asterisco negro es la Ciudad de México, ¿no? La capital del virreinato novohispano, que era la principal ciudad en una gran cantidad de aspectos. Y la segunda más importante es donde está el asterisco azul, que era Pueblo de Los Ángeles. Y como les comento, es la gran mayoría de los estudios sobre gramática latina entre los jesuitas durante el periodo novohispano se centran en la parte de estas grandes ciudades o colegios como el de Tepoztlán, que está un poco al norte de la Ciudad de México, pero todo lo que toca la periferia prácticamente del territorio mexicano ha sido pues relegado o segregado en cierto modo, incluso también por una cuestión de recursos para ir a investigar a los archivos históricos de los estados o de las propias diócesis, ¿no? De las provincias, de manera que lo que es el sureste, ¿no? Lo que es Oaxaca pintado de naranja y la península de Yucatán, que es el área maya, está bastante descuidado en este sentido, ¿no? Y la cuestión también de la distancia que había entre la capital novohispana y Oaxaca, también eso afectaba de alguna manera la comunicación y ahora mismo que no se vayan a estudiar esos archivos. O sea, para ponerlo en algunos términos, ¿no? De Ciudad de México a Oaxaca son más o menos 460 kilómetros, la misma distancia que hay entre, por ejemplo, en Ecuador, entre Quito y Guayaquil, o en España, entre Madrid y Oviedo. De manera que es una distancia considerable
entre este asterisco negro y el asterisco blanco, ¿no? Otro asunto que hay que tomar en cuenta es que, por ejemplo, un libro fundacional para todos los que quieran revisar el asunto de los jesuitas y el latín en la Nueva España durante el periodo que estuvieron aquí, es este libro de Ignacio Osorio Romero, Colegios y profesores jesuitas que enseñaron latín en Nueva España de 1572 a 1567. Y de manera particular, Ignacio Osorio, que fue un investigador de letras clásicas aquí en México que revisó una gran cantidad de documentación impresa y manuscrita, le dedica pues prácticamente 10 páginas, 10 páginas al Colegio de Oaxaca, ¿no? Y utiliza, por supuesto, las Literae Annue y otros documentos en el Archivo General de la Nación aquí en México para hacer la reconstrucción de ese colegio, ¿no? Sobre todo también el volumen de temporalidades, el volumen 191, y lo que hace es una reconstrucción de cuáles fueron los cursos que se dieron, cuáles fueron los profesores que ostentaron la cátedra de gramática durante todo ese periodo. Pero a final de cuentas, no es tampoco una información tan vasta la que utiliza, ¿no? Les digo, dedica solamente 10 páginas al Colegio de Oaxaca. Y lo que pues me correspondía hacer era ir a revisar ese tipo de documentación. Entonces el Archivo General de la Nación, que se encuentra aquí en la Ciudad de México, tiene una gran sala de documentación virreinal. Entonces acudí a revisar este volumen 191 de las temporalidades, en donde se hace todo el registro y la consigna de los bienes inmuebles que existían en ese colegio de San Juan de los Jesuitas, ¿no? Estaba dedicado a San Juan este colegio. De manera que aquí está todo ese registro de los bienes mundanos, vamos a decirlo así, de la platería, de los roperos, de las sillas, todo lo que estaba en el colegio. Y hay la lista y cuenta de los libros que estaban en la biblioteca de ese colegio. Y al final se hace la cuenta de cuántos son los volúmenes que se encontraban y son 2.545 libros. Ahora, aquí hace una división muy precisa, no muy específica, de los autores jesuitas que se encuentran en la biblioteca y los autores no jesuitas, pero que son útiles para la enseñanza. Va haciendo un registro en orden alfabético y poniendo el título, cuántos ejemplares hay de esos volúmenes, e incluso algunos que ya por cierto maltrato, por la humedad, por insectos que se comían, porque algunos estaban perdidos, hace un registro bastante minucioso de esa documentación, ¿no? de la biblioteca. Aquí solo les pongo un ejemplo de cómo hace el registro, ¿no? Y en el caso particular, pues Nebricensis Antonius, ¿no? El caso de Nebrija, 3 juegos del diccionario y 1 de las introducciones a la gramática. Entonces va siendo un registro muy preciso de todo lo que había en esa biblioteca y este volumen, específicamente todos los títulos que se encontraban en la biblioteca, no ha sido estudiado. Y no ha sido estudiado y merecería la pena hacerlo para revisar específicamente las lecturas de los jesuitas en este colegio de la periferia del virreinato, sobre todo porque, aunque sí había, todos ustedes lo saben, ¿no? Volúmenes oficiales para la enseñanza de la gramática, pues había una serie de prerrogativas que tenían los provinciales para poder utilizar un manual en vez de otro, ¿no? En lugar de utilizar el Álvarez, pues podrían utilizar el de la Cerda o directamente una edición de Nebrija. Entonces había una prerrogativa de los provinciales de utilizar los libros no oficiales, dependiendo también de la situación. Y eso es un caso que también se ha podido ver en Oaxaca, ¿no? Por la cuestión de la distancia, de la periferia, el provincial se tomaba ciertas licencias y, por ejemplo, el Álvarez, ¿no? que fue un libro oficial ya hacia el siglo XVIII, no está dentro de este registro de la biblioteca. Puede ser que se haya prestado y por eso no quedó registrado, pero al menos no hay una presencia directa de ese volumen de la gramática de Álvarez, ¿no? Este es el edificio
del antiguo colegio jesuita de Oaxaca. Esa fue una foto que un amigo mío me acaba de pasar porque fue apenas hace un mes, y fue una institución muy importante dentro de este territorio oaxaqueño, ¿no? Nada más les voy a poner una serie de fechas para considerar, porque a diferencia de cómo sucedía en la metrópoli, es decir, en la Ciudad de México, en donde las diferentes órdenes también luchaban por acoger la mayor cantidad de alumnos para enseñar, para instruirlos, y sobre todo en la cuestión gramatical, que era un punto importante en la formación. En Oaxaca, los jesuitas llegaron prácticamente a arrasar. Habían llegado antes los dominicos y fueron los que empezaron la labor de evangelización en Oaxaca, en esa zona mixteca, ¿no? Que es una etnia diferente de los mexicas, ¿no? En ese momento. Habían llegado los dominicos a evangelizar, pero luego llegaron los jesuitas a instruir y hacer una formación en humanidades. En 1572, ¿no? Se había fundado un colegio, el Colegio San Bartolomé, que estaba ligado a la catedral, a la diócesis. 3 años más tarde, con la llegada de los jesuitas, no solo al virreinato, sino a Oaxaca de manera específica, se crea este colegio de San Juan, y hay una serie de disputas también económicas y territoriales sobre qué privilegios le tocaban o le correspondían a la orden jesuita, a los dominicos y al propio cabildo catedralicio. Un siglo después, prácticamente, o sea, ya un siglo de que estuvieran enseñando los jesuitas, se funda el Seminario Tridentino en la ciudad de Oaxaca, ¿no? Con el título de Real y Pontificio Colegio y Seminario de la Santa Cruz. Décadas después, en 1714, el obispo Ángel Maldonado redacta las constituciones del Seminario Conciliar. Y es muy curioso que en estas constituciones se diga que la cátedra de gramática del Seminario Conciliar se lee, o sea, se escucha en las aulas de los ignacianos. De manera que los propios alumnos del Seminario Conciliar iban a tomar la clase de latín a los jesuitas. Y eso, dice, ¿no? Se ha seguido haciendo desde hace bastante tiempo. Entonces era una costumbre, y los jesuitas habían monopolizado o dominado la enseñanza gramatical en Oaxaca. En 1767 se cierra el colegio jesuita, pero se sigue enseñando latín en el seminario. Y es una cuestión interesante porque se va a ligar luego a una cosa que mencionaré más adelante y que tiene que ver con esta otra institución ya de carácter liberal llamada el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, fundada en 1827, ya de corte liberal y en pleno movimiento de la independencia y de esa construcción de un Estado mexicano. Aquí este es un fragmento de una crónica de Francisco de Florencia, de la historia de la provincia de la Compañía de Jesús en Nueva España, en donde habla precisamente sobre las dificultades que hubo en su momento en los orígenes para crear este colegio de San Juan. Pero en tal caso, sí había una demanda suficiente en la ciudad, de tal manera que se instituyeron 2 cátedras de latinidad, y para cada una de ellas se pidió un maestro. Y fíjense que también la propia crónica lo que cuenta, quizá también un poco de manera propagandística, pero que estas escuelas de latinidad, las clases en el colegio jesuita, pues habían surtido, ¿no?, a la religión de Santo Domingo, es decir, a los dominicos, que igual que había pasado con los del seminario, acudían a los jesuitas a estudiar latín. Ya para el siglo XVIII, una década antes de la expulsión, hubo una queja de parte de un secretario, ¿no?, de la diócesis, ¿no? Este es un documento también del Archivo General de la Nación, en donde se dirige al obispo de Oaxaca y le platica que en el seminario de la Santa Cruz, el seminario tridentino, no se practicaba el mejor método para la enseñanza de la juventud en la latinidad. Y los catedráticos tampoco se ponían esmero o empeño en que hubiera un aprovechamiento de los discípulos. Y luego añade también, ¿no?, aún en el colegio de la Sagrada Compañía de Jesús tampoco salen perfectos gramáticos. Pero además es una cuestión interesante porque, a diferencia de los jesuitas, ¿no?, que también
de alguna manera cultivaban todo ese ejercicio de ingenio para la retórica, para la poesía en latín. Lo único que le interesaba al secretario del obispado era que los seminaristas conciliares, ¿no?, tridentinos, pudieran construir un canon del concilio tridentino. Y eso es lo único que le interesaba. Pero es una cosa muy particular también y muy significativa que justo después de que son expulsados los jesuitas, se tengan que llevar a cabo una serie de exámenes a todos los religiosos que querían predicar y confesar. Entonces, en este otro archivo, ¿no?, de general del estado de Oaxaca, hay una serie de 79 documentos de exámenes de latinidad, ¿no?, para poder predicar, para poder confesar, y a veces en algunos casos también se les evaluaba en el idioma mixteco, ¿no?, que era el idioma de una de las regiones de Oaxaca. Entonces me parece como significativo que después de que son expulsados, una gran cantidad de al menos 79 documentos en una década, ¿no?, hayan sido examinados en latinidad. Y en algunos casos decían, bueno, pues no es tan bueno en latín, pero es buena persona. Entonces, pues vamos a darle la licencia para que sí pueda predicar. Este es un mapa a partir de esa documentación que hice, en donde las estrellitas marcan dónde se hicieron todos los exámenes dentro de este estado. La mayor parte, unos 54 exámenes, se hicieron en la ciudad capital, ¿no? Ahora, esta biblioteca Francisco de Burgoa en Oaxaca, que actualmente sigue operando en el ex convento de Santo Domingo, fue el final, ¿no?, o el destino final de esa biblioteca jesuita, porque, a ver, estaba la biblioteca en su propio colegio. Después de la expulsión, esa biblioteca se traslada al seminario conciliar. Luego el edificio del seminario conciliar se vuelve el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, y luego, muchos años después, con la creación de las universidades autónomas en el siglo XX, esa biblioteca completa, mezclada a la jesuita con la del seminario conciliar y la del Instituto de Ciencias y Artes de corte liberal, pasa a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Y esa biblioteca se encuentra ahora en este recinto del exconvento, llamado Francisco de Burgoa. Entonces ahí es una acumulación de diferentes bibliotecas y que se pueden rastrear. Es un archivo muy importante que contiene no solo impresos, sino también muchos manuscritos. Dentro de ese volumen 191 de temporalidades, se menciona que además de toda la biblioteca, hay una serie de papelería, de documentos escritos de los jesuitas, que seguramente son parte de estos documentos de los que también les hablaré en unos segundos, ¿no? En esta visita que hice, me fui una semana de vacaciones a Oaxaca y aproveché para revisar todas estas cosas. Entonces, en esta biblioteca Francisco de Burgoa, me encontré una serie de documentos interesantes que hablan de la presencia de los jesuitas incluso después de la expulsión, cosa que se me hizo muy interesante porque a pesar de que pues, fueron expulsados, la impronta o la influencia o el prestigio que tenía el método gramatical de latín de los jesuitas permaneció a tal grado que, aunque ya no estuvieran, se seguía utilizando, ¿no? Este es el caso de este documento, que es más o menos del tamaño carta de una hoja, y es una ejercitación retórica, ¿no?, muy barroquizante por el estilo también subordinado de latín. Y lo que también me indicó la fecha, ¿no?, en que se redactó fue que hace mención a Carlos IV, al rey Carlos IV de España. Entonces, al saber los años en que reinó, pues se puede datar precisamente con mucha precisión en qué periodo, ¿no?, del siglo XVIII y principios del XIX se redactó este documento, ¿no? Además, también hace referencia a el Real y muy antiguo Colegio de San Pedro y San Pablo y el Colegio de San Ildefonso, que eran las dos instituciones más importantes de los jesuitas en la Ciudad de México, en la capital novohispana. Entonces, hay una serie de referencias a los jesuitas, y de hecho esta idea que esta ejercitación ficticia, ¿no?, es un documento
de una práctica retórica, pues se haga pues sí se haga en honor de estos dos colegios jesuitas y también del rey Carlos IV. Entonces es muy interesante que a pesar de que la fecha más temprana sea 1788, donde ya no hay jesuitas que enseñan en latín, su método gramatical, su estilo de escritura, ¿no? Y estas referencias todavía un poco de añoranza a los jesuitas se haya mantenido durante ese periodo, ¿no? Este es otro documento, esto tiene el tamaño de una ficha bibliográfica y es un documento interesantísimo, ¿no? Porque son dos caras del mismo papel y si se pueden fijar, es una ficha para aprender vocabulario. De la imagen del lado izquierdo tienen Altior et Altius y luego la traducción al español, ¿no? Cosa más alta. Prestantior et Prestantius, cosa más excelente. Pero fíjense cómo también el vocabulario que está en la imagen de la derecha, que es el anverso del papel, dice esurio, esuris, ¿no? Tener gana de comer. Sitio, sitis, tener sed. Abstergo, ¿no? O sea, limpiar. Estas también son palabras o vocabulario que se utilizan en esa faceta o esa modalidad conversacional que los jesuitas también promovían para la enseñanza del latín. Entonces, son documentos que están por ahí perdidos en expedientes de hojas de temática muy, muy diversa y es también nuestra labor como filólogos, ¿no? Poder recuperarlo. Y como les digo, también una cuestión de recursos económicos y de recursos humanos para poder hacer toda esta investigación falta todavía en México y sobre todo porque, como les digo, parte de la distancia que dista entre la Ciudad de México y Oaxaca, pero también hay historiadores que se enfocan en aspectos económicos del colegio jesuita, aspectos de otros temas de la territorialidad, pero específicamente en lo que tiene que ver con el latín, pues son documentos que no se han estado revisando. Y eso fue así porque en uno de estos archivos, ¿no? El Archivo General del Estado de Oaxaca, me dijeron que hay una sección completa de documentación jesuita que ni siquiera está clasificada, ni siquiera ha sido revisada. ¿Por qué? Porque también hace falta personajes, bueno, especialistas, profesionistas de las letras clásicas que sepan latín, que puedan hacer esa clasificación de los documentos, para que puedan también dar cuenta de qué documentos son, por ejemplo, administrativos, qué documentos son literarios. Hay muchos documentos literarios perdidos de los jesuitas. En una obra ya publicada en Bolonia de Manuel Fabri, que hace una serie de biografías de jesuitas novohispanos, menciona a un jesuita, en específico Agustín de Castro, que hizo un poema épico sobre Mitla. Mitla fue un gran sitio arqueológico mixteco en la zona de Oaxaca y este jesuita hizo un poema épico sobre Mitla, ¿no? Es una ciudadela prácticamente. Entonces, estos documentos están perdidos o por el tiempo o se destruyeron, no sabemos, pero puede ser que también en estos archivos estén por ahí esperando su estudio, su traducción, su publicación. Entonces, eso también, y aquí pues, perdón por la autopromoción, pero ese tipo de documentación me llevó a abrir esta línea de investigación sobre la presencia de latín, cómo se enseñaba, el tipo de enseñanza, de método en Oaxaca. Y aquí es donde también se unió a mi espíritu, a mis ánimos, el doctor Javier Espino Martín, que estuvo en una mesa antes, hace más o menos como 2 horas, ¿no? Para también con sus conocimientos en la parte historiográfica poder realizar este artículo, ¿no? que fue publicado en el Anuario de Estudios Filológicos de la Universidad de Extremadura el año pasado, y si están también interesados en revisarlo, pues tienen aquí la referencia. Y es un análisis
panorámico e inicial, porque como les digo, la mayor parte de la documentación manuscrita todavía ni siquiera ha sido catalogada. Y si no hay un catálogo, tampoco hay una manera de saber a ciencia cierta qué es lo que hay y meterse así de lleno, ¿no? O sin un rumbo a esos archivos. Es sí, una inversión de tiempo, pero también supone no tener una dirección específica para saber qué revisar dentro de dentro de estas cajas y expedientes de estas bibliotecas, ¿no? Tanto la de la conventual, ¿no? Como la que es la del Estado. Y esto también me lleva a una cuestión interesante, porque hace unos minutos también les comenté que el Colegio Jesuita de Oaxaca se conectaba con el siglo XIX porque la presencia que tuvo fue tal, ¿no? O sea, dominó durante los siglos dos siglos del virreinato la enseñanza de latín y de las humanidades en Oaxaca, de manera que eso llegó incluso al siglo XIX en este Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca que fundaron los liberales. Y es muy importante esta institución educativa de Oaxaca porque de ahí salieron personajes importantísimos para la historia de México, como Benito Juárez o como Porfirio Díaz o también Carlos María de Bustamante, que por cierto fue llamado el Tácito mexicano. Y en estas obras, ¿no? Se puede ver, en estas obras de personajes, sobre todo la de Carlos María de Bustamante, se puede ver la influencia directa, quizá no del método gramatical, porque ya son personajes que sirven en español, pero sí del canon de autores que usaban los jesuitas. De manera que hay un canon, una lista de autores que los jesuitas utilizaban como modelo no solo estilístico, sino también ideológico, y que personajes como Juárez, personajes como Carlos de María de Bustamante, en sus obras lo plasmaron. Y eso luego me llevó a encontrar otros documentos, por ejemplo, como el que tienen aquí. Esta es una libreta de notas de Benito Juárez que está entre sus archivos. Nadie le había hecho caso porque son unas sentencias y expresiones tomadas de las obras de Tácito y unas cuantas de Virgilio. Pero son unos apuntes en los que registra una frase en latín y hace una traducción, una interpretación a su modo y de manera aforística de esa cita latina. Entonces sabía, por supuesto, latín Benito Juárez, y luego lo que hizo fue una interpretación para apropiarse también de su pensamiento. Y eso pues deriva porque Juárez estudió en el Seminario Conciliar de Oaxaca, una institución en donde, pues como acabamos de ver también, había una presencia de ese método gramatical de los jesuitas, del método gramatical y del canon de los autores. Entonces, esto también lleva a pensar, fíjense que esta libreta de notas no había sido tomada en cuenta hasta ahora, aun cuando llevamos 2 siglos de que Juárez nació y que se han hecho estudios sobre su pensamiento. Esta libreta de notas no ha sido tomada en cuenta para saber qué tanto del pensamiento de Tácito con estas ideas de libertad influyó en la forma en que Juárez luego quiso proponer su visión de un Estado liberal. De manera que esta publicación que acaba de salir hace un mes, en donde hice la edición del manuscrito y luego también estudié un poco sobre la trayectoria de Juárez en la cuestión de latín y de las humanidades, las lecturas que hizo, por ejemplo, también los libros de Tácito que existían en la biblioteca jesuita, por ejemplo, el Tácito español de Baltasar Álamos de Barrientos, que utiliza un método aforístico del mismo estilo que utiliza aquí Juárez en sus notas. Entonces, hago este recorrido también en el artículo y la edición del manuscrito para luego poder dar un salto y entender que estos personajes del México liberal e independentista pueden también tener esa impronta, ¿no? Habrá que ver también hasta qué punto y hasta qué nivel del pensamiento clásico antiguo y a través, como les digo, de una difusión del canon jesuita que utilizaban. Así que esto fue una breve presentación panorámica y sobre todo porque es una línea que apenas está empezando por
varias cuestiones, ¿no? La cuestión de los recursos para poder irse a meter a lo mejor un par de meses a los archivos de Oaxaca y recuperar toda esa documentación manuscrita, porque la impresa muchas veces también está digitalizada, pero la manuscrita, como les acabo de comentar, ni siquiera está catalogada. Entonces hay que hacer un proceso de catalogación, un proceso de revisión, de lectura y de estudio. La semana que fui a Oaxaca, yo estaba con el celular tomando fotos de una cantidad de manuscritos, o sea que ya prácticamente mi galería está llena de esas fotos porque que tenía una semana para extraer toda la documentación posible y eso ha derivado en estas pequeñas publicaciones, ¿no? Que pues tienen el objetivo de crear esa línea de investigación sobre la presencia de los jesuitas en Oaxaca en lo que toca a la enseñanza de latín. Y sobre todo porque personajes de esta talla política, ¿no? y cultural como Juárez, Díaz, Bustamante, que de hecho fue uno de los primeros que hizo una traducción al español de República de Cicerón, más o menos como por los 30, ¿no? Y está incompleta, pero la hizo. Todos estos personajes están de alguna manera vinculados a esta ciudad que ha sido desatendida en muchos sentidos y que ahorita está también recuperando con una serie de seminarios que se llevan a cabo de manera virtual, un seminario de estudios históricos de Oaxaca, y en el cual se presentan de diversas áreas de la historia, de la economía, de la historia del arte, asuntos sobre este periodo virreinal, también sobre el periodo liberal y el contemporáneo, pero interesa mucho el virreinal por esta también interacción entre la población española y la población indígena. Hay cuestiones muy interesantes porque recuerden que Juárez, que aprendió latín, era de origen indígena. Entonces había de alguna manera, por decirlo así, una inclusión a toda la población que quisiera entrenarse en esa lengua. De manera que, como les digo, esta es una investigación que apenas empieza y que espero que dé frutos en el futuro, sacando todos esos documentos perdidos, no catalogados y que no están traducidos. En algunos casos también no son documentos en latín, pero aportan información de esa presencia o de esa forma de cuestiones incluso hasta demográficas. Hay un manuscrito en donde, en uno de los archivos que me encontré y se pusieron anuncios en las calles de Oaxaca buscando candidatos para que dieran latín, lo cual revela, por ejemplo, que si se pusieron esos anuncios buscando personas que supieran latín para dar la cátedra de latinidad del Instituto de Ciencias y Artes, era porque había una población suficientemente educada para poder que fueran a postularse. Entonces, desde diferentes aristas también se puede ver esta presencia de latín en Oaxaca y, como les digo, la parte jesuítica está atendida en ese sentido por los archivos que no están todavía trabajados y que de manera particular lo que toca a las letras clásicas, a la filología clásica, se centran sobre todo en las metrópolis, en la Ciudad de México, en Puebla, a lo mejor en Querétaro, en Tepoztlán, en colegios cercanos, pero la periferia, como es Oaxaca y Yucatán sobre todo, también es muy interesante por esta conexión con el maya, están desatendidos. De manera que también esto es una forma de ir poniendo la atención o el foco de interés de quienes estén buscando en el marco de las letras clásicas, ¿no? De latín, de la edición, documentaciones o líneas de investigación, es una gran oportunidad para trabajar estos archivos y estos documentos y recuperar pues parte de ese pasado colonial que aquí pues está siendo también reivindicado y visto con otras nuevas miradas. Así que pues les agradezco mucho su atención y pues buenas noches en las distintas regiones donde nos estamos viendo.